Esto es una mesa de la red Quinza. Ya procederé a mostrarles y a explicarles qué es la red Quinza, pero quisiera arrancar con una imagen. Ayer he recibido un artículo yo pertenezco al Instituto de Estudios Políticos, que el año entrante cumple 40 años, y ayer recibí un artículo de uno de mis colegas de la generación anterior. Y decía este colega Armando Borrera que él hablaba por una generación que ya está completando un ciclo de la vida y que estaban esperando que en una muy larga trayectoria en el intento de construir la paz en este país, ellos pudieran morir en paz, más o menos, viendo que eso había sido logrado. Desafortunadamente, creo que estamos frente a un momento en que tenemos que volvernos a preguntar qué es lo que está fallando, qué es lo que se está rompiendo, qué es lo que se ha quebrado en el alma de nuestro país, que parece que no podemos salir de esto. Si retomamos en los últimos tiempos dos grandes hitos de nuestra historia, la Constituyente del 91 pensada como un gran pacto de paz, y esperamos que eso hubiera podido desescalar las violencias y ponernos frente a una experiencia de paz. En efecto, produce una inflexión muy importante la Constituyente del 91, pero a los pocos años esto se está escalando y está fluctuando otra vez. Pero estábamos esperando exactamente lo mismo del acuerdo de la negociación con las FARC. En los momentos en que estaba avanzando la negociación, estaba sucediendo que el país había alcanzado el nivel de cultivos ilícitos más bajos desde finales de los años 90, había llegado a 48.000 hectáreas. Se habían reincorporado los paramilitares la década anterior y esperábamos entonces que esto nos pusiera ante un nuevo contexto de la paz en Colombia. Hoy día tenemos que decir que estamos enfrentados a un nuevo ciclo violento con unas características verdaderamente impresionantes. En estos días estamos viviendo una de las intensidades mayores de este conflicto, el atentado a Miguel Uribe, lo que pasó ayer en Cali, en Buenaventura, en el Cauca. Son acontecimientos que ponen otra vez sobre el tapete el escalamiento profundo que estamos viviendo. Tenemos que preguntarnos entonces qué es necesario hacer, porque es necesario reconducir esto de una manera muy fuerte y repensarla de una manera muy fuerte. La red Quinza está haciendo el intento de proponer una palabra, que intenta pararse de una manera distinta frente a nuestra experiencia de paz en el país, porque pensamos que es necesario construir una palabra desde otro lugar. La paz en Colombia ha sido concebida bajo dos parámetros muy fuertes. Uno, un sesgo ruralista, completamente ruralista, que es pensar que la paz, que el conflicto armado obedece a conflictos agrarios nunca resueltos y que la paz entonces tiene, por lo tanto, que pensarse en los sectores rurales. Pero esta visión agrarista de la paz en Colombia está fundamentada a su vez en una visión de la negociación como acuerdos y negociaciones que se hacen con actores armados. Y en medio de esto ha terminado resultando que la ciudad está completamente ausente del relato de nuestra violencia. Es algo que verificamos con toda claridad en los estudios del conflicto en Colombia. Ustedes se dan cuenta, sabemos mucho de Medellín, sabemos menos de las otras tres grandes ciudades de este país, pero de allí para adelante no sabemos realmente nada sobre lo que pasa en nuestras ciudades. No sabemos qué sucede en las ciudades intermedias, no sabemos qué sucede en las ciudades pequeñas, que son las más en nuestro país. Pensamos entonces que es necesario centrarnos en la ciudad y lo hacemos con la convicción
de informaciones que hemos recopilado a lo largo de mucho tiempo, en el sentido de mostrar, simplemente por traer una imagen, que entre el año de 1979 y hoy las ciudades han colocado las 3/4 partes de los homicidios de este país. Eso es un dato verdaderamente impresionante, que se ve fortalecido además con el hecho de que en las ciudades se produce el 85% de las lesiones personales, el 85% de los hurtos, el 90% de los delitos sexuales, las mayores violencias intrafamiliares se viven en la ciudad. En la ciudad hay entonces unos niveles de conflictividad que nos tienen que obligar a pensar a las maneras como las ciudades han contribuido a la producción del acontecimiento violento en nuestro país, y de pensar además que la paz en Colombia es una práctica, un acontecimiento, una circunstancia que tiene que pasar por el campo, por supuesto, porque esta afirmación no quiere decir que no haya que pensar en el campo, que no haya que hacer negociaciones y que todo lo que se ha dicho sobre la real deuda histórica con el campesinado no haya que cumplirla. Pero hay que voltear a mirar para otro lado y pensar que de muchas maneras ese esquema de la paz que ha sido construido en Colombia, no desde los años 80 del siglo pasado, ha sido construida desde los años 50, 60, cuando se fundó el Frente Nacional. Ahí se construyó la gran matriz de la paz que hemos seguido y que hemos sido completamente adeptos a ella hasta el día de hoy. Hay que mirar entonces la ciudad, es la primera afirmación que queremos hacer, y hacerlo en las ciudades que han sido completamente oscurecidas, no nombradas, no tenidas en cuenta en los estudios y en los procesos de paz. Esto lo estamos haciendo además con un proceso de construcción de las ciudades en el país. La red Quinza tiene en este momento articuladas 25, 26 ciudades. Somos un equipo de más de 100 profesoras, profesores, activistas, investigadores. Somos personas de muy diversas proveniencias, estudiantes. Tenemos una enorme cantidad de estudiantes conectadas a este esfuerzo. En primer lugar, en el intento de romper esa percepción academicista nuestra de el académico lúcido que hace el trabajo él solo, independientemente, encontrando sus fuentes, encontrando sus categorías. Pensamos, por el contrario, que esto tiene que ser un esfuerzo colectivo, y es en lo que estamos comprometidos. Entendemos que la red Quinza es una red de naturaleza político-académica. En términos académicos, estamos en el trabajo de producir una caracterización del conflicto violento de cada ciudad, teniendo en cuenta que nos interesa reconstruir tanto el conflicto violento, criminal y legal en sí mismo, como los esfuerzos de paz. Porque la otra dimensión de la red, lo político, pensamos que se trata de agarrar este conocimiento para producir incidencia, y entonces, a partir de la caracterización de los conflictos de cada ciudad, estamos en el intento de construir una caracterización del conflicto urbano de este país, con el propósito de formular una propuesta de paz urbana. Tenemos plena conciencia que el semestre que viene es un semestre electoral, es un semestre político muy complejo, y estamos haciendo todo el intento y todo lo posible por tener en diciembre, enero, a más tardar febrero, este proyecto de paz, para hacer un trabajo de incidencia política en ese proceso político que se nos viene el año entrante, tan difícil y tan complejo. El propósito de esta mesa el día de hoy es: vamos a presentar 4 ciudades de las que nunca se habla, con excepción de Cúcuta, que se ha puesto en el escenario por los hechos recientes desde enero de este año. Pero son ciudades de las que no sabemos qué es lo que sucede. Primera ciudad, Popayán. En Popayán está el profesor Gildardo Vanegas, él es profesor de la Universidad del Cauca,
nos va a hablar de Popayán, la capital de una de las regiones más conflictivas de este país y que no tenemos ni idea qué es lo que sucede allá adentro. Vamos a hablar también de la ciudad de Sincelejo, que es una ciudad donde el paramilitarismo ha echado raíces por todos lados y no sabemos qué pasa en Sincelejo. Y para eso está la profesora Andrea Rodríguez del CECAR, del Centro Educativo del Caribe. Vamos a hablar también de Cúcuta, una ciudad de la frontera de una importancia estratégica enorme, de la que también conocemos muy por encima lo que está sucediendo, y lo va a hacer la profesora Magali Alba de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. Y finalmente vamos a hablar de Neiva, que es la puerta, se le llama a Neiva, se le llama la puerta de entrada de todos los territorios que están de este lado del piedemonte de la cordillera hacia adentro de la Amazonía y la Orinoquía. Y para ello nos acompañan hoy Astrid Flores y David Alonso Silva de la Universidad Surcolombiana. Entonces, cada persona tiene 15 minutos. La idea es que los escuchemos, las escuchemos a cada persona. Y después de eso, la idea sería que abriéramos una conversación para que ustedes pregunten y conversemos del asunto. Entonces, arrancamos con quién. ¿Quién quiere arrancar? A ver, el Popayán. Vamos a arrancar con Popayán. Perdona. Mientras, hola, buenos días para todos, para todas. Saludar al equipo de la Universidad del Cauca que me acompaña, que es el responsable de lo que les voy a contar y del enorme trabajo que estamos haciendo en esa ciudad. Quiero recordarles, no, contarles que Cuinza es una palabra muisca que significa colibrí. Y ese es el espíritu de ese animalito, es el que nos ha vinculado. Y bueno, y esta es una de las primeras veces en las que nos encontramos virtualmente cada 15 días, pero hoy hemos tenido la oportunidad de conocernos y de estrecharnos las manos de manera presencial. Bueno, quisiera empezar señalando, voy a leer para ser muy preciso y ampliaré allí donde haya lugar. Hay que empezar señalando que, contrario a lo que se cree, no hay una gran tradición de estudios sobre violencia urbana en Colombia. Buena parte de estas investigaciones, que se iniciaron a finales de los años 1980, han tenido como objeto de referencia empírica las 4 grandes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, como bien lo señalaba Carlos Mario. No obstante, al revisar la bibliografía se encuentran trabajos referidos a situaciones específicas organizados alrededor de pandillas juveniles, violencia contra las mujeres, exterminio social y crimen organizado, pero de nuevo desde las grandes ciudades. Como se advierte, hay un vacío empírico y conceptual que es mucho más llamativo cuando se reconoce que Colombia es un país de ciudades, contrario a los países de América Latina. Aquí hay una amplia malla de ciudades intermedias. Las orientaciones disciplinares también han tenido lugar. Profesionales desde las distintas disciplinas, sociología, historia, economía, antropología y psicología, han avanzado desde sus particulares acentos y, por supuesto, rechazando los logros de aquellos que labran en los jardines de al lado. Otra consideración no menos importante es que la ciudad condensa de manera dramática la expresión más severa de la violencia. El 74% de los homicidios ocurridos en el país desde 1979 se registran en los ámbitos urbanos, pero no todas estas violencias son las mismas y cada ciudad, y eso es lo que uno de los elementos que nos vinculan en la red Cuinza, cada ciudad tiene su singularidad y conjuga una serie de expresiones que la diferencian. En esta presentación intento compartir un trabajo en curso que tiene por objeto comprender las dinámicas de violencia en una ciudad intermedia. Se trata de Popayán, la capital del departamento del Cauca, localizada al suroccidente del país. Tenemos en esta aproximación una aproximación múltiple al objeto de investigación. Trabajamos, por supuesto, las estadísticas,
desarrollamos desde nuestro trabajo de investigación encuestas de victimización. El DANE no mide victimización, no investiga victimización en Popayán desde 2016. Esa fue la última vez que lo hizo y esta iniciativa suple esa carencia. Realizamos una estrategia de encuentros comunitarios denominados Camino al Barrio, que consiste en discutir los perfiles estadísticos que arrojan los datos y que se organizan alrededor pues, de las preocupaciones de seguridad y convivencia. Allí se socializan las cifras y se discuten las experiencias directas de la ciudadanía, tanto con líderes como con vecinos de a pie. Utilizamos las redes de WhatsApp, que esta es una herramienta novedosísima. Nos hemos vinculado a grupos de WhatsApp, de estos que anuncian dónde están los retenes de la policía, de estos que indican dónde están ocurriendo las situaciones, sin las censuras, con los videos y con todo el rumor que los hechos desatan por redes sociales, con sus exageraciones, tergiversaciones, pero también con un conocimiento amplio. Este es un trabajo, también hacemos pues cartografía social con vecinos y con líderes y eso es distinto, son distintos los resultados. Este es un trabajo en acto y en desarrollo. Con lo primero queremos decir que el trabajo tiene como orientación general la propuesta de la Red Quinza en el proyecto El Derecho de la Ciudad a la Paz, que se ordena en el entrecruzamiento de 3 agencias, 4 conceptos y 4 procesos mediadores que no los voy a referir, pero luego les podríamos compartir los elementos pues, que hacen este tejido. Unas precisiones necesarias. Popayán es la capital del departamento del Cauca, fue una ciudad muy importante en el siglo XIX y su papel fue menguando conforme el país se reorganizaba y urbanizaba. El departamento del Cauca conjuga todo el complejo de desafíos de los conflictos y las violencias que enfrenta el país en su conjunto. Tiene poderosas organizaciones sociales, indígenas, campesinas, de comunidades negras, de mujeres. Todas las expresiones armadas y legales han dejado su impronta en este vasto territorio e incluso podemos ufanarnos de tener algunas expresiones endémicas. El Quintín Lame, el Jaime Bate Mancayón, ¿cómo se llamaba el Franco? El Ricardo Franco. Se me escapa. Luego de los procesos de paz con los paramilitares en 2005 y las FARC en el 2016, nuevos grupos armados se han instalado en los territorios que estaban bajo su control, demostrando la incapacidad del Estado para ocupar estas zonas. De los 15 enclaves cocaleros del país, 4 están localizados en el departamento y es, junto con el departamento de Nariño, el de mayores incrementos de áreas sembradas por coca, según los datos al año 2023. Tal es el crecimiento que Popayán es el centro urbano más cercano al 59% del total de los cultivos de coca del país. Los cultivos de marihuana del Cauca, los cultivos de coca en Cauca llegan a 32.000 hectáreas sembradas. Los cultivos de marihuana, que son históricos poco conocidos, también tuvimos una bonanza marimbera que arrancó mucho antes de la del norte, que data desde 1950 con una relación muy temprana entre narcotráfico y FARC. Y esta presencia es súper importante en el norte del departamento, en el que se cruzan economías campesinas, las guerrillas, las bandas de traficantes. De este modo, minería ilegal, coca y marihuana juntan de las maneras más enrevesadas posibles economías campesinas de subsistencia, bandas delincuenciales locales, grupos criminales nacionales, bandas transnacionales, formas de economía legal y relaciones anómalas con funcionarios del Estado. Completan el cuadro las disidencias de las FARC, muy poderosas, nunca derrotadas por el ejército, la Dagoberto Ramos, antigua columna móvil Jacobo Arenas y el Frente Sexto, tal vez, la Jaime Martínez, que controla Jamundí, Suárez, Buenos Aires, Morales, que es buena responsable de lo que está ocurriendo en esa zona del país ayer. Y está la Carlos Patiño en el Cañón del Micay, que a pesar de la arremetida militar, sigue teniendo una presencia muy importante en la zona de Argelia. Y
está también la Nueva Marquetalia y el fortalecido Ejército de Liberación Nacional, ELN. Las confrontaciones son frecuentes, la alineación temporal de intereses define alianzas impensadas en medio de la expresión más venal y prosaica de las violencias. En algunos hechos se puede registrar la unión temporal de organismos públicos, le hace fiscalía, policía, fuerzas de seguridad, bandas criminales y guerrillas. Jamundí es una expresión complejísima de esas relaciones y en otros hay diferentes iniciativas legales e ilegales que juntan antagonistas contra enemigos comunes, por ejemplo el ejército con el ELN para enfrentar las disidencias en el caso del Cañón del Micay y en unos más conflictos de baja intensidad que juntan y separan diversos actores. Popayán es una ciudad que resulta llamativa porque al reconocer en los informes de organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales y de organismos como la Defensoría del Pueblo, los balances sobre la presencia de actores armados ilegales y las dinámicas de conflicto y registran la dinámica del conflicto en buena parte del territorio. La capital del departamento aparece rodeada y todo indicaría que esta situación determinaría el carácter de las violencias en la ciudad. Pero no es así. Del total de 60 homicidios ocurridos en la ciudad en el año 2024, 54 fueron hombres y 6 mujeres. En el año anterior la ciudad registró en el 2024, la tasa más baja de homicidio de los últimos 40 años, que fue de 17.5. Recordemos que la de Cali fue de 41 por 100.000 habitantes y la de Colombia de 23. Como se advierte, el mayor número de homicidios recae sobre hombres y estos pierden la vida mayoritariamente en medio de riñas y del consumo de alcohol. En el 2024 se registraron solo 9 homicidios en la modalidad de sicariato. 8 comprometieron la vida de hombres y 1 la vida de una mujer. Las riñas y el consumo de alcohol fueron los responsables de 42 homicidios y otros 9 ocurrieron en medio de atracos y de violencia intrafamiliar. Entre los años, no voy a leer esto para llegar al punto que me interesa señalar, y es mostrar que hay una serie de preguntas abiertas allí. ¿Por qué las violencias de Popayán no están definidas por la lógica del conflicto armado si tenemos a escasos 15, 20 minutos organizaciones ilegales muy poderosas? ¿De qué manera las violencias en la ciudad son atravesadas por las economías ilegales? Popayán es una ciudad sin industrias. Tal vez tenemos 2 empresas relativamente conocidas, Icobandas, que es una fábrica de pastillas para frenos, y la fábrica de empaques del Cauca, que procesa industrialmente el fique para hacer costales orgánicos para la exportación de café. De eso, más allá de eso, paré de contar. ¿Cuáles son las razones para que algunos actos de terror que teniendo esa consideración solo se presenten unos muy pocos actos de terror? ¿Y qué papel cumple la ciudad de Popayán como una especie de correa de transmisión que dinamiza las economías ilegales y sirve como punto de apoyo a las organizaciones armadas? Otro elemento que hemos encontrado, entonces la primera es que la singularidad de la violencia en Popayán nos indica que no está organizada alrededor del conflicto armado, que no está organizada alrededor de las economías ilegales y que está más definida por el fracaso de las relaciones personales y por la falta de habilidad para resolver problemas muy simples animados por el alcohol y por las formas particulares de entender la fiesta. El segundo elemento es que la seguridad en Popayán es un bien de negociación política. En el momento en el que presentamos, y Carlos Mario tuvo la oportunidad de vivir esto en una reunión comunitaria que resultó bien interesante, en el momento en que las expresiones empíricas de la violencia medidas por las instituciones se presentan en espacios públicos y vecinales, traducidos en gráficas y representaciones, siempre son objeto de discusión. De los datos estadísticos se dice que son tergiversados, amañados, falsos e incompletos. Y quienes los presentan se presumen que portan intereses políticos y conveniencia. La experiencia casuística discute incluso las tendencias históricas y la situación concreta siempre es más compleja y grave en la cabeza de los líderes comunitarios. Esa es la segunda idea que
que pues no la desarrollamos. La segunda es que hay una erosión de la vida urbana y de las dificultades para conseguir la paz. Si bien disminuye estadísticamente las expresiones de la violencia, la gente siente que tiene una menor calidad de vida porque hay una especie de racionalidad de las organizaciones criminales que han entendido que la violencia no le hace bien a los negocios. Y esa racionalidad tiene que ver con el despliegue a distintas modalidades, por ejemplo, el control del tráfico local de droga, no hablamos de microtráfico porque es enorme ese tráfico, el control de zonas y territorios, el control de tiempos y usos de espacio y la penetración de las economías legales, que esta es otra, estos narcotraficantes de ahora pues no están tan preocupados por el lujo, por el exceso, por la extravagancia, sino por la inversión. Y cuando uno busca las referencias empíricas, por ejemplo, en las cuentas fiscales, encuentra pues esas nuevas estrategias. Las intervenciones institucionales son parciales, erráticas, y cada institución que tiene que ver con la seguridad y la convivencia tiene su propia agenda, poco interés en compartir información con los demás y no existe una cultura de los datos abiertos. Un minuto para decir lo siguiente. Este es pues un trabajo en curso y lo que hemos encontrado son unas formas muy particulares de resolver los desafíos que están proponiendo las organizaciones ilegales en la ciudad. Ejemplo de esto son, por ejemplo, los cerramientos de calles de las cuales solo pueden ser transitadas y solo se puede desplazar ahí por los vecinos que viven en esa calle, que cada uno tiene la llave de entrada y de salida. La existencia de fronteras que no son invisibles porque todo el mundo sabe dónde empiezan, dónde terminan. El control de los espacios públicos y un gran complejo de lavado de dinero que es muy difícil seguirle la pista. Así pues, grosso modo, eso es Popayán y como les digo, es una investigación en desarrollo. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Magali, una vez. Dale. Bueno, buenos días para todos, todas. Yo soy de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta, soy nativa fronteriza. Voy a tener unas imágenes para que ustedes vean parte de mi región. Quiero agradecer a Carlos Mario por esa persistencia. Por esa persistencia que ha tenido y por ese construir con todos nosotros. Ha estado en todas las regiones, ha caminado, me acompañó a pasar la frontera, pero también en el auditorio quiero saludar a unas grandes personas que me han acompañado en este caminar. Desde género y desde el feminismo se encuentran acá mis dos amigas y compañeras, Claudia y Eucaris, muchas gracias por estar. Y a mi maestro Jaime Zuluaga Nieto, gracias por acompañarme todos estos años en estos procesos. Quiero decirles a todos que este caminar ha sido como una parte de un construir y de poder aportar a nuestra región desde otros lentes. Mi lugar de enunciación es nativa fronteriza y nos ha dolido nuestro territorio desde siempre porque se nos cambió el paisaje. El paisaje se nos ha cambiado y se nos ha venido cambiando desde mucho tiempo. Entonces, estamos en la persistencia que nos hizo Carlos Mario y en esa insistencia, en esta gran red
que le estamos apostando y somos muy juiciosos gracias a él. Los viernes muy puntual, la Recuinza se mueve mucho y nos ha tejido país. Entonces, conmigo me acompaña otra universidad que es la Francisco de Paula Santander y unos chicos maravillosos. Entre ellos tengo que decir que está mi hijo ahí, trabajador social y economista. Entonces son economistas y trabajadores sociales los que estamos ahí construyendo esta parte. Se habla de conflictos ahora en la ciudad, pero Cúcuta siempre lo ha tenido. Ha estado ahí y esa parte de grupos armados en la ciudad ha sido histórica. El M-19, el ELN, el EPL, ¿sí? Y en Paste ha vestido de negro de Villarreaga nos lo narra fuertemente todo lo que pasaba en esos barrios. Y cómo cuando llegó el paramilitarismo a Cúcuta, las niñas se tenían que salir y quedarse afuera porque no podían entrar a sus barrios a ciertas horas. Y cómo habían restricciones en esos barrios para poder ingresar. Entonces, al hablar de esos conflictos urbanos desde el conflicto armado, nosotros lo hemos vivido y muchas veces se naturalizaba y era como parte también de ese paisaje. Hoy en día, algunos han dicho 37 organizaciones criminales están en Cúcuta, ¿sí? Pares, y nosotros también empezamos a mirarlos y a repensarnos en eso, y nuestra ciudad cambió y se ha transformado. Yo no veo la frontera solamente norte de Santander. Norte de Santander tiene 3 ámbitos de la frontera, y aquí nombro también a otra gran maestra mía, Socorro Ramírez, que me ha acompañado en este caminar en la parte de esa courbanada ciudad que tenemos. Y el profe Carlos Mario se dio cuenta que nosotros tenemos un pie aquí y hacemos así y estamos en Venezuela. Es parte de nuestro paisaje, es parte de nuestra vida. Todo cucuteño canta el himno nacional de Venezuela. Porque la televisión no llegó por Venezuela, Radio Caracas y Televisión. Nosotros llegamos a ver la televisión colombiana muy, muy grande. Muy grande. Entonces a las 5 de la tarde nos sonaba el himno de Venezuela. Cuando toda Colombia tuvo el tema del racionamiento de luz, nosotros teníamos luz, gracias a Venezuela. Y, bueno, esto tenemos aquí, en esta parte, la situación socioeconómica que ha sido desde la informalidad por la dinámica. Y muchos estudiosos nos colocaron una categoría que era cultura de la ilegalidad. Y llegaron a decirnos allá que nosotros teníamos una cultura ilegal. Y nuestra economía ha sido parte de esas cercanías que tenemos. Esta es parte del trabajo de la Recuinza, y algunos datos son parte de la Recuinza que hemos tomado de este trabajo que hemos venido desarrollando, y es cómo está esa tasa de informalidad, de homicidios, y lo trabajamos Arauca y norte de Santander, y si lo ves están calqueados. ¿Sí? Y esas son la parte también de cómo nos hemos mirado.
¿Qué pasa? Y aquí traigo a Lefebvre. Lefebvre nos muestra esos espacios, cómo los espacios de nosotros se han venido transformando. En el 2003, Cúcuta empieza a tener un desarrollo y a tener centros comerciales por las tarjetas Cadivi. Las tarjetas Cadivi era parte de una estrategia del gobierno de Venezuela por todo ese bloqueo político, económico que tenía, como para mirar otras formas de traer unas divisas al país. Y en Cúcuta, por eso es que se dice, se compran puntos Cadivis. Y usted pasaba y todo el mundo decía, se raspa Cadivis. ¿Sí? Se raspa Cadivis. Y era un crédito que se le daba a cada ciudadano venezolano con una tasa de interés mínima, con un cupo de $5,000, pero era como para que circular la moneda porque ya estaba el bloqueo. Y ahí, por eso digo a Lefebvre, el espacio percibido, vivido y concebido, empezamos a tener los centros comerciales. Porque nosotros para ir a un centro comercial íbamos a San Cristóbal. Y pasábamos a San Cristóbal y allá era donde nosotros teníamos parte de las cosas. Entonces se empezaron a cambiar. Y mi ciudad cambió. Y empezó a cambiarse y empezó a mirar. 2015, el estado de excepción. Claudia y yo lloramos esa noche de ver todo lo que estaba pasando y nos volcamos porque eran nuestras familias. Nosotros somos familias transfronterizas. Y entonces nos volcamos, cometimos muchas cosas, pero solamente estuvimos en las humanidades, ¿sí? Registrábamos, habíamos mucho registro, había mucha gente allá volcada en los puentes cuando se hizo la deportación y la repatriación. Eso empezamos a tener los duelos, porque nuestro territorio se estaba transformando y se estaba cambiando. Y ese estado de excepción de toda la gente que salió, pero luego que entró por Ragombal a traer sus pertenencias y no sabíamos ni cómo abocarnos para mirar eso porque era nuestro territorio. Si salimos al malecón todos cuando cerraron Radio Caracas y Televisión y Venezolana, imagínense cuando nos sacaron a nuestros compatriotas, cuando se hacía todo eso. Y se juntaba con la paz, se juntaba con el acuerdo. O sea, eran dos cosas, dos situaciones que nos estaba abriendo nuestras heridas porque era nuestra historia cambiante. Por eso iré a Lefebvre. El tejido, esta es parte también ya del macro común que hemos trabajado con la Red Quinza. Tenemos unas categorías comunes, unas matrices que hemos construido comúnmente, porque esperamos que cuando se haga la triangulación de todas las ciudades de este país, vamos a mirar en dónde nos juntamos, en dónde tenemos divergencia y cómo mostramos este país que queremos, ¿sí? Y esta es parte del tejido social. Para que no me vayan a decir que 2 minutos, el tejido lo miramos también desde los actores y los vínculos y los discursos. Como nativa fronteriza empezamos a recoger nuestras historias. Como trabajadora social empezamos a hacer los familiogramas transfronterizos.
cómo cada estudiante trabajadora social miraban nuestros ancestros que habían ido y venido de allá y acá, cómo esas maletas llegaban con esos dolores. ¿Dos? No. Bueno, me quedan 3. Bueno, yo no veo la frontera sola, sino la veo toda completa. Y es que Norte de Santander tiene 3 ámbitos fronterizos: el Perijá-Catatumbo, la parte de la Andina y un pedacito de los llanos. Nosotros para ir a Arauca nos vamos es por Venezuela. Y en la pandemia, pues en ese estado de excepción, nos abrieron la frontera nuevamente para pasar por Arauca, para Arauca. Porque por la soberanía, la verdad, cuando yo voy, me tomo todos los mareoles posibles para quedarme dormida, porque si me caigo al barranco, pues que no me dé cuenta. Pero esas son nuestras realidades. Nos toca que pasar por ahí. Por esto este proyecto con la Red Quinza tenemos 2 proyectos de investigación. Uno en Arauca, que está mirando la singularidad urbana y el derecho a la ciudad, desde el semillero Jaime Garzón, que es el que yo tengo, y otro sí es parte de ese proyecto de la universidad que les conté que teníamos con ellos. Y el concierto. ¿Cómo ese concierto? Estaba Cúcuta sola. Todos estábamos encerrados. Tenemos aeropuerto internacional gracias a ese concierto. Que empezaron a llevar. Ya. Pero en esa transfronteriza, aquí les muestro las moras que la hacen personas de Norte de Santander, de Ragombalia y mujeres de Rubio. Tenemos muchas cosas transfronterizas que hemos hecho históricamente, que hemos construido tejido social. Aquí están la parte de las economías extractivistas que nos hace el profesor Zárate. Miramos todo este tema de frontera, los 2. Está el coltán, que está en nuestro gran Catatumbo, y que esas son las partes de todas estas guerras que le ha pasado al Catatumbo. Y quiero mostrar la parte de que a través del acuerdo no, eso no es un acuerdo, sino una negociación que se hizo con el paramilitarismo allá en Campo 2, se organizó la asociación de campesinos palmicultores, pero al frente le colocaron después Pal Norte. Y entonces los campesinos pues fracasaron en la organización porque al frente le colocaron la gran industria del Pal Norte. Ya termino. Quería terminar con esta. Esta es una foto de en Tres Bocas, en el Catatumbo. Y se vamos de Colombia hacia el río Tres Bocas, que ahí son 3 ríos que se unen. Dice, bienvenidos a Venezuela. Pero cuando usted viene de Venezuela, dice, bienvenidos a Colombia. Esos somos los transfronterizos. Ya, profe. Bueno, muy buenos días. Yo vengo, si me regalas la presentación. Sí, esta es. Pues representando un grupo de colegas
de Sincelejo, de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Y bueno, estamos allí por invitación del profesor Carlos Mario, también nos sedujo a pensar este trabajo conjunto. Es verdad que algunos de nosotros tenemos interés en y digamos, es nuestro campo de trabajo, pero no nos habíamos sentado a pensar esto juntos. Personas de trabajo social, bueno, allí está ahora. Personas de trabajo social, personas de psicología, economía e incluso arquitectura. Digamos que estamos mirándolo desde los ojos de cada uno de los saberes y de los trabajos que tenemos. Bueno, lo primero que podría decir es que esta presentación quiere rápidamente contarles cómo estamos trabajando con la red Quinza, dar una caracterización, que es uno de los primeros pasos. Yo creo que aquí va a pasar algo con mi cuello si no me organizo mejor. ¿O aquí será? ¿O aquí? No. Eso es no, por la grabación. Cuando canto es que suelto el micrófono, pero aquí ya. Aquí mejor, gracias. Bueno, también contarles un poquito, pues, cómo son estas conexiones del conflicto armado con la ciudad, con la configuración de la ciudad de Sincelejo, y bueno, este análisis de los nuevos escenarios que hay regionales y cómo entra Sincelejo en ese contexto y eso qué retos pone para nuestra investigación. Bueno, un poco este es el camino que estamos siguiendo con la red. Nosotros pues creo que somos de los que vamos un poquito más atrás, porque ha sido un poquito difícil configurar digamos un ritmo de trabajo, pero digamos que este es un poco los frentes desde los que vamos a mirar esta conflictividad urbana en Sincelejo. Por ahora estamos avanzando en cada uno de ellos al tiempo, principalmente pues la caracterización, el estado del arte, e iniciamos ya algo de trabajo de campo etnográfico y el análisis de datos agregados, que también lo van a ver. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de Sincelejo? Que somos 277,000 personas aproximadamente en este momento, que la mayor cantidad poblacional se está concentrando en las personas entre 15 y 59 años, y bueno, que tenemos una paridad prácticamente entre hombres y mujeres. Sincelejo es un lugar donde los servicios públicos llegan, a diferencia del resto de otros lugares de Sucre. Lo que no nos dice el DANE es que llegan intermitentemente. No siempre hay agua, no siempre hay luz. La gente tiene que tener los tanques para poderse abastecer. Y también lo que no alcanza a registrar el DANE es que no tenemos servicios de transporte público. Solo existen los taxis, los mototaxis. Y la existencia de los mototaxis también se explica por otras razones muy relacionadas con lo económico. Hay una alta presencia de población indígena, especialmente zenú, y también afrodescendientes, y esto también es muy importante para el territorio. Bueno, ¿qué podemos decir también de la situación económica? Pues que tenemos una alta concentración de necesidades básicas insatisfechas. Estamos en un 43%. Tenemos extrema pobreza también de un 6.7%. Y pues eso nos lleva también a un índice de pobreza multidimensional de un 38%. Y pues esto aumenta cuando se hace esta medición con la población migrante a un 61%. Tenemos población de origen venezolana, más o menos unas 11,600 personas desde la última medición. Y aquí viene el tema del empleo. Tenemos un alto nivel de informalidad en el empleo, más o menos sobre el 70%. Pero si tomamos los datos
actuales es el 70%, pero ha llegado a estar como en el 2022 en cifras mucho más altas. Y ahí es donde el mototaxismo, que es todo un tema en la ciudad, es la respuesta a la inexistencia, como estaba diciendo también el colega de Popayán, a la inexistencia de industria o fuentes de empleo, digamos, formales. No hay. La escasez de agua, por ejemplo, es uno de los elementos que ha hecho que varias de las industrias sean inviables en Sincelejo, a pesar de que hay sitios, digamos, proveedores de agua en torno a Sincelejo, pero no ha habido manera de generar, por ejemplo, esos alcantarillados o esos acueductos aptos para que exista la industria o que existan empresas viables en Sincelejo. Bueno, pues esto cómo va cruzándose con el tema de conflicto armado, ¿no? Voy a leerlo textualmente. Dice, el municipio de Sincelejo es una de las 2 ciudades capitales intermedias con mayor índice de receptividad de población víctima del conflicto armado. Un 51.55 proveniente de un 25,6 de las zonas de conflicto del departamento, especialmente Montes de María, y un 74,4 proveniente de regiones cercanas como Urabá, Antioqueño, Chocó, sur de Bolívar, Magdalena y Córdoba principalmente. Eso ha significado para Sincelejo ser una ciudad altamente receptora. Más o menos tenemos esta cifra de unos 170.000 habitantes contra lo que les comenté anteriormente, más o menos unos 300.000 habitantes en la actualidad después del censo. Eso significa pues que muchos de los habitantes de Sincelejo han vivido la violencia, pero también son víctimas de, digamos, ese hecho victimizante del desplazamiento. Bueno, aquí cuando uno consulta este visor geográfico de víctimas, pues aparece Sucre con una menor, digamos, como cantidad de personas víctimas, pero, digamos, por la ocurrencia del hecho, pero es receptora de esas víctimas que han surgido muchas veces en los departamentos aledaños. Bueno, ¿qué ha pasado con estas víctimas? Pues el índice de medición de superación de la situación de vulnerabilidad nos muestra que estas víctimas que han llegado a la ciudad de Sincelejo, en muchos casos no han tenido una recuperación de sus derechos. Fijémonos aquí en las cifras. Han habido recuperación de derechos en términos, por ejemplo, de salud, de identificación, pero fijémonos elementos como atención psicosocial, educación, ingresos, vivienda y, bueno, el más crítico, reunificación familiar. Cuando el profesor Carlos Mario pregunta ¿por qué no hemos logrado reconstruir como los cimientos o, digamos, las condiciones para la paz? A nosotros como grupo de Sincelejo nos ha surgido el tema de lo psicosocial. Ese fue un elemento que quedó siempre en segundo plano en los procesos, digamos, de trabajo con las víctimas. Se hizo el trabajo administrativo, se hicieron otro tipo de reparaciones, pero este elemento psicosocial ha estado siempre relegado y, como vemos también, pues el tema familiar también quedó por detrás. Esta es la organización de Sincelejo en comunas y las personas desplazadas vinieron a ocupar las comunas o generar las comunas que ahora son la Comuna 1, Comuna 6, el borde de la Comuna 7, Comuna 9 y Comuna 8. Estas 5 comunas son las que reunieron la población que se asentó después de las situaciones de desplazamiento y, digamos, donde se registran hoy en día los mayores picos de situaciones de violencia.
Bueno, aquí también con los datos que nos ha suministrado la red Quinza, hemos podido empezar a revisar, pues, por ejemplo, datos como los de homicidio. Y bueno, efectivamente, esto nos ayuda a mirar, por ejemplo, si hacemos un conteo entre los años 2003 y 2025, específicamente en Sucre, pues, digamos, la prevalencia del homicidio y, pues, en la zona urbana, que esto también reforzaría un poco esta importancia de la pregunta por si estamos mirando la violencia y la paz en lo urbano. Ayuda. Gracias. Esto, que era lo que quería decir. Por ejemplo, fijémonos en el 2023, que fue uno de los picos más altos de asesinatos y de homicidios en la ciudad. Teníamos casi un asesinato diario, especialmente de jóvenes y especialmente de jóvenes, digamos, que estaban insertos en estas, digamos, como estructuras piramidales que hay allí en Sincelejo. Pues hubo 229 asesinatos, homicidios en la zona urbana, que también pues refuerza esta necesidad de preguntarnos, y creo que con lo que ha pasado en Bogotá, de preguntarnos por esa población urbana que está haciendo parte de estos pues engranajes de la violencia. Hicimos la revisión bibliográfica, o estamos en ello, y fíjense que la revisión bibliográfica es interesante en el sentido de que va registrando como esos elementos o esas transformaciones de la violencia. Por ejemplo, encontramos textos de 2008 que nos muestran esos elementos de desplazamiento de las familias desplazadas. Entonces ya nos empieza a registrar la literatura como estas personas se trasladaron hasta Sincelejo, se asentaron. La literatura entonces habla allí, por ejemplo, de los temas de resiliencia, de los temas de salud mental, también derivadas del conflicto armado. Y posteriormente, fíjense, en 2015 ya empieza a aparecer como esa, consecuencia de los cinturones, que hubo en la ciudad, de esta construcción, de ciudad a partir de las personas que vinieron por parte del conflicto armado o víctimas del conflicto armado, y se empieza a ver, cómo aparece en la literatura, en los estudios, esa criminalidad urbana. Gracias. Bueno, entonces vemos aquí también, ya en el 2018 la literatura empieza a hablar de ese conflicto o de esa violencia vecinal. Sí, yo tengo aquí 12, ¿no? Pues de que me paré de la silla. Bueno, muy bien. El profesor Guillermo Vargas es una de las personas expertas que tenemos en el grupo, y él habla de 4 elementos de la violencia en Sincelejo y describe la violencia en Sucre como compleja, multifacética, con una relación causal entre informalidad, pobreza, desprotección estatal y, lo que esto significa en términos también de violencia. Y Sincelejo es identificada como punto de convergencia clave para las rutas de crimen organizado. Aquí lo que va a decir el profesor Guillermo es que por Sincelejo, pasan estas rutas, ¿no? Ahí podemos ver cómo vienen desde los diferentes puntos muchas de las mercancías, por ejemplo, de contrabando, de tráfico, cuestiones de trata, robo y nuevos mercados negros, inclusive las nuevas, como sustancias de consumo. Entonces no es que Sincelejo produzca, una vez más no producimos, sino que somos un punto de, por decirlo de alguna manera coloquial, de acopio y distribución de muchas de estas economías ilegales. Sí. Bueno, me voy a mover rápidamente entonces. Pues cuál es la dinámica del conflicto que entendemos, ¿no? Estos multiactores derivados del paramilitarismo, pero también grupos, emergentes, y lo que decía casi una estructura piramidal, ¿no?
donde los jóvenes terminan siendo como el último eslabón, estos jóvenes, digamos, que pertenecen a las pandillas, porque sí existen en Sincelejo, y tenemos, digamos, justamente a ellos como en este papel de distribuidores y también como parte de ese engranaje delincuencial. Y por último, pues hablar de una sofisticación de la violencia, que es, digamos, también la aparición de otras formas basadas en la tecnología, que permiten también otros tipos de despliegues de los repertorios de violencia. Ya está. Bueno, gracias. Hola, buenos días, tardes ya, yo creo. ¿Me colaboras con la presentación, por favor? Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecerles por estar aquí presentes. Mi nombre es David Silva. Vengo junto con la profesora Astrid Flores. Somos de la Universidad Surcolombiana. Y digamos que este proyecto se viene desarrollando en red con la Red Quinza, como ya se ha venido mencionando, y en la Universidad Surcolombiana está, digamos, inscrita a un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la que pues está articulado también un semillero, en donde nos acompañan también 10 estudiantes. En ese sentido, pues somos 12 personas aquí trabajando en lo que les vamos a presentar hoy. Bueno, ¿qué les podemos decir de Neiva? Neiva es, como pues ya lo mencionó hace un momento Carlos Mario, es la puerta de entrada al sur colombiano. Digamos que por allí se pueden atravesar las carreteras que permiten la entrada al piedemonte amazónico, al piedemonte llanero y a los departamentos como el Putumayo. Y ha tenido una histórica relación con la violencia asociada en lo que hoy conocemos como el conflicto armado, y eso, entre otros factores, ha producido también unos niveles de urbanización, o más bien de aceleración de la urbanización entre la década de los 50, 60, 70, 80, a partir de unos ciclos que aquí se describen. En principio, la violencia de partidista. Luego, lo que tiene que ver con el bombardeo de las zonas agrarias que se denominaron pues repúblicas independientes, Marquetales, Río Chiquito en particular. Posteriormente, el bombardeo en el 65 al Pato. Bueno, luego todo esto que está asociado, digamos, a el Estatuto de Seguridad, ese ciclo de violencia contra insurgente que empieza a emerger, digamos, en esta década, y digamos también van a ser importantes el plan Colombia y el plan Consolidación entre el 2002 y el 2010. Entonces, vamos a tener, digamos, como una ciudad atravesada, digamos, por la violencia asociada al conflicto armado, y que va a derivar, digamos, en un proceso de aceleración de urbanización, y además de eso que va a ser parte también de la configuración social y conflictiva de la ciudad. Algunos mapas que muestran, digamos, como como la relación sobre todo que tuvo con FARC. Digamos que al 2002 se configura como un corredor estratégico, digamos, en una iniciativa de FARC de consolidar control territorial en la cordillera oriental, con la intención de tomarse el poder en Bogotá, producto de las conferencias séptima y octava, y también con una intención político-militar de conectarse sobre todo con el occidente del país. Este es, digamos, como un mapa que muestra la zona urbana rural de Neiva, y pues digamos que lo que nos podemos dar cuenta es esa zona oriental que tiene frontera con el Caquetá, la frontera noroccidental que tiene frontera con el sur del Tolima y con el Cauca, y en donde se van a ubicar estas comunas en particular, 9, 10, 8 y 6, que de algún modo son esas comunas en donde se presenta mayor conflictividad asociada y no asociada al conflicto armado.
bueno, cómo evoluciona, digamos, la urbanización en la ciudad. Y bueno, la emergencia de los barrios, en algunos casos, unos por iniciativas del Estado, otros asociados, por ejemplo, invasiones de campesinos que vienen de otros departamentos, de otras zonas rurales del departamento y que de algún modo van a determinar también la configuración de espacios de segregación social que derivan en conflictos sociales y violentos. Se van a configurar ollas, bandas, pandillas entre los años 60 y 70, particularmente en estas comunas que les he mostrado pues, en el mapa, comuna 6, 8, 9 y 10. La presencia de las guerrillas, en su momento tuvimos presencia de las FARC en la zona occidental y oriental del municipio, en su zona rural, y hubo una inserción sobre todo de FARC y el ELN en comunas, particularmente la comuna 8 y la comuna 10. Y bueno, Neiva va a ser, digamos, una ciudad determinante para el proyecto estratégico de toma del poder de las FARC. Por ello, entonces, se van a sentar sobre todo en la zona de la cordillera, bueno, en la falda occidental de la cordillera oriental. Y además de ello, va a ser, digamos, una ciudad en donde se va a posicionar su intención de urbanizar el conflicto, es decir, de asediar esas regiones más integradas política y económicamente al conjunto de la nación. Las iniciativas de inserción del paramilitarismo, el 98 al 2010, donde van a particularmente buscar insertarse en la comuna 8 y 10 a partir de dos elementos: regulación del microtráfico y eso mal denominado limpieza social. Bueno, en esta... Ay, sí, porque aquí yo... Ay, gracias. Bueno, las agencias de la criminalidad tienen una particularidad, y es que en los últimos 4 años, a partir del 2020, arrancamos con un pico, con una intensificación en particular de los principales indicadores de homicidios. Nosotros nos hemos concentrado en hacer un balance del 2016 al 2025. Lo que evidenciamos es que en la primera etapa, 2017 al 2020, hay una leve disminución de los indicadores, pero a partir del 2020, con pandemia, se produce esta intensificación. Entonces, en cuanto a los homicidios, quiero resaltar en la gráfica que hay un rango mucho, digamos, inferior del 2016, es decir, en posconflicto, al 2025, respecto de años anteriores. Los principales medios de comisión, digamos, de este delito son el uso de armas de fuego y arma blanca. Podemos también ubicar las comunas que tienen, digamos, mayor intensidad, en particular la 6, la 8 y la 10. Tenemos un auge en las amenazas a partir del 2020, con unos picos que son pues, muy frecuentes, muy fuertes. Y nuevamente el uso de arma de fuego. Aquí también es muy importante ver cómo lo que ya había empezado a ilustrar, el auge en términos de hurtos con las armas, igual en términos de los hurtos, digamos en términos a ciudadanos, a motocicletas, en términos de autos, y quiero señalar y hacer un énfasis aquí en los hurtos a comercios, porque también ha habido, digamos, un descenso en los hurtos a viviendas. Me parece aquí también importante enfatizar estos temas en cuanto a los hurtos en, digamos, callejeros. Normalmente las comunas de las zonas centro de la ciudad son bastante afectados, y pues aquí ya pasamos a otros indicadores asociados a conflicto armado.
Vale, bueno, acá hemos decidido tomar algunos indicadores que tendencialmente denominamos asociados al conflicto armado, pero lo que nos vamos a encontrar a partir de la prensa es que no todos están asociados al conflicto armado. Sin embargo, este es un gráfico importante porque da cuenta de cómo disminuye luego del acuerdo de paz las afectaciones sobre la fuerza pública. Y hay que señalar sobre todo el año 2022 y 2023, que es el año entonces en donde aparece nuevamente como ese incremento de violencia asociada al conflicto armado y en contra pues, de la fuerza pública. Y en el año 2022, por ejemplo, no en la zona urbana, pero tenemos esa explosión, ese atentado que se le hicieron a los policías en San Luis en el año 2022, en donde murieron 7 policías, una persona quedó herida, y en el 2003, asociado sobre todo a la ruptura pues, de un cese al fuego, se asesina a una policía que transitaba en moto y que estaba parada en un semáforo de la comuna 5 en ese momento. Llegaron 2 sicarios, por detrás le dispararon y se dirigieron hacia la zona de San Antonio de Anacunia, que es la zona oriental de Neiva. Aquí, digamos, como que parece muy interesante. Seguimos un ejercicio de comparación de las acciones pues, de terrorismo y comparamos Mocoa, Florencia, Pasto, Popayán y Cali, y nos dimos cuenta que Neiva es donde más se están presentando estas acciones. Un poco ya vamos a ver por qué. Y es importante señalar sobre todo lo que sucede en el año 2003, que es cuando entra con fuerza a hacer presencia y consolidación el Frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las FARC, del Estado Mayor Central, en ese momento aún no fragmentado, y que empieza entonces a insertarse en la ciudad, y va a empezar a generar entre el 2023 y 2024 unas formas de inserción que en el 2023 van a estar asociadas sobre todo a amenazas por medio de panfletos que buscan establecer dinámicas de control social, amenazas sobre líderes sociales y políticos, teniendo en cuenta también que fue un año electoral, extorsiones que van a tener un impacto en la zona rural, pero también en la zona urbana, particularmente en la comuna 8, en la comuna 9 y en la comuna 10. Y bueno, los datos un poco también de extorsión que coinciden un poco, no necesariamente todos están asociados al conflicto armado. Nos damos cuenta que hay una dinámica también de la delincuencia común que se hace pasar por actores armados. Pero aquí vemos también cómo se incrementa y nuevamente puede estar asociado a esa incursión, a esa intención de establecer control sobre la cordillera oriental nuevamente. Y los secuestros, que disminuyeron de manera notable, sin embargo, vuelven a ocurrir sobre todo con intenciones extorsivas en el municipio de Neiva. Quiero volver otra vez a traer a colación este mapa, justamente porque nos permite comprender en dónde están ubicados. Entonces, en esta zona de Río Ceibas, esta zona de Vega Larga, y en menor medida Fortalecillas, el Caguán, el Frente Darío Gutiérrez, hoy asociado, digamos, al bloque oriental Jacobo Arenas. Acá, en esta parte de acá, el bloque central por medio del Frente Ismael y Ismael Ruiz, siempre digo Ismael Rivera. Y entonces, si nos damos cuenta un poco, coincide con las formas de inserción, sobre todo en la zona urbana, como unas 6, 8, 10 y 9. Bueno, creo que aquí hay un elemento muy importante para contrastar, que son los índices de violencia basada en situaciones de género, también la violencia interpersonal. Pues lo que hemos observado es esa persistencia en estos indicadores con una leve tendencia, pues digamos, a la baja. Las comunas pues también siguen siendo los lugares, y algunas comunas también ahí vemos unos lazos también de continuidad entre violencia asociada al conflicto armado, la violencia callejera
y esa violencia en los hogares. Yo creo que ahí hay como una nueva pista de lectura y de análisis. Pues básicamente esas son violencias que continúan, que no son visibilizadas tampoco en los medios. Eso es lo que hemos evidenciado también en la revisión de prensa. Eso pues implica que hay unas violencias que no se nombran y que en la medida en que no se nombren pues no se pueden ni diagnosticar, ni resolver, ni ver sus relaciones con las demás. Seguimos con ese análisis también focalizado por los territorios con el ánimo de poder entender cuáles son las explicaciones a este comportamiento de las cifras. Aquí quiero pues como señalar también cómo esos regímenes autoritarios no solamente penetran las formas de gobierno, sino las formas pues, familiares, las escuelas, es decir, hay una naturalización de esas dinámicas. Y finalmente quiero cerrar como con este mapa, digamos, como de intensidad y de calor en los distintos indicadores, donde lo que podemos hacer pues, es, digamos, ver unas comunas supremamente graves en términos rojos, naranjas, y otros puntos con algunos indicadores pues, menos graves, pero igual, digamos, la generalidad, digamos, de la violencia en esa persistencia a nivel urbano, pues es un tema que pues, es lo que nos convoca aquí, que nos suscita muchas preguntas. Entonces quiero cerrar señalando cómo estamos en Neiva en el último tiempo en un doble asedio. El aumento de los indicadores de criminalidad, el aumento y presencia pues, de conflicto armado, digamos, en la presión de la ciudad sobre la ciudad, pues producto también de lo que ya el profe David presentó. Muchas gracias. Bueno, como se pueden dar cuenta, estamos en presencia de la singularidad de las ciudades. Fíjense los relatos distintos que comienzan a aparecer. Gildardo nos habla de una Popayán con un grado de autonomía muy grande frente a las violencias extremas y complejas que están alrededor. Magali nos habla de una Cúcuta en términos de frontera, de lo que significa la condición de frontera y cómo esto tiene que ser leído en clave de frontera. Andrea nos habla de un Sincelejo asediado por los desplazamientos y nos hace mucho énfasis en eso. Y finalmente en Neiva nos muestran la tensión entre conflicto violento y conflicto armado. Es como una tensión que aparece en el relato que ellos nos comienzan a armar. Hemos hecho el intento de construir equipos en cada ciudad. Fíjense que en cada ciudad hay distintas universidades, facultades, estudiantes, profesoras, profesores, están también centros de investigación, están ONGs. Hemos hecho acopio de todos los esfuerzos posibles, pero quisiera recoger estas 4 intervenciones planteando uno de los problemas más complejos que enfrentamos al mirar la ciudad. Lo hemos llamado el imaginario del conflicto armado. El imaginario del conflicto armado es que, por razones históricas del todo comprensibles, hemos terminado completamente encasillados mirando solamente el conflicto armado. Y este sobrecentramiento en el conflicto armado nos ha impedido mirar muchos otros contextos y muchas otras violencias, una de las cuales, por supuesto, y quizás la más destacada, es la de la ciudad. La ciudad congrega el 75% de la población de nuestro país, tal como la hemos definido, que tenemos todo un trabajo para definirla, y este 75% de la población produce el 74% de los homicidios. Necesitamos crear un aparato categorial para mirar desde la ciudad, porque mal haríamos en decir que tenemos que tomar la distancia necesaria del conflicto armado y de la mirada que ella supone para irnos a la ciudad y hacer las mismas lecturas que hemos hecho en el conflicto armado. Estamos hablando entonces del conflicto violento. Las conexiones entre el conflicto violento de la ciudad y el conflicto armado son muy complejas. En las exposiciones se puede ver
que ahí hay una tensión muy difícil de resolver. En cualquier caso, haríamos una afirmación general para que abramos una conversación con las preguntas que ustedes nos tracen. Podemos decir, en términos generales, con variaciones enormes de ciudad a ciudad, que el conflicto armado no se tomó la ciudad. Parte del silencio sobre la ciudad, cuando pensamos en el conflicto armado y pensamos en nuestras violencias, pasa por el hecho de que la ciudad es el lugar de enunciación del poder. El poder, el establecimiento en Colombia dicen, ciertamente en Colombia los sectores rurales están tomados por toda clase de actores armados, pero la ciudad ha permanecido siempre al abrigo de estos asaltos. Hay incursiones de todos los tipos del conflicto armado y de los actores armados que nos toca establecerlos, pero en cualquier caso lo que sí podemos decir es que la ciudad no fue tomada por el conflicto armado en el sentido de que en la ciudad los actores armados no han podido crear los poderes, las dominaciones territoriales violentas que sí han podido establecer en los sectores rurales. En los sectores rurales los actores armados ordenan y dictaminan el curso de la vida colectiva, lo que no sucede en las ciudades. En las ciudades hay grandes violencias. Neiva nos las llevó incluso a mostrarnos el caso de violencias en la convivencia, las estamos llamando. Luego, la ciudad nos toca pensarlo con otros aparatos categoriales. Hay otros actores, hay otros mediadores, hay otras circunstancias. Tenemos que mirar las criminalidades, pero tenemos que ver la convivencia. Es lo que estamos intentando. Y entonces se nos termina pareciendo, en medio de lecturas muy complejas y de lecturas cruzadas, que en Colombia podemos decir que el ejercicio y la práctica de la violencia está inscrito y metido en lo más profundo de los tejidos sociales, y eso es la ciudad. La ciudad es un lugar en donde la convivencia está atravesada por unas violencias muy complejas. Todo esto nos da para pensar que la ciudad tiene que tener un lugar en la palabra que tenemos que buscar frente al drama que tenemos en este país con la reproducción incesante de nuestras violencias. La ciudad tiene una palabra y una palabra distinta, porque la ciudad, la paz en la ciudad apunta además a otros lugares, que es parte de lo que estamos intentando pensar, pensando también la paz en las ciudades. No podemos armar un proyecto de paz urbana si no miramos qué es lo que hace la gente. Eso es parte de los nudos de la paz negociada, que se han planteado muchas cosas generales sin mirar qué es lo que hace la gente. En las ciudades estamos intentando hacerlo. Bueno, preguntas. Entonces, por favor, un micrófono. Preguntas para que nuestros ponentes, nuestras ponentes respondan. Entonces, dale, por favor, arranquemos aquí por lo más cercano, luego el amigo, el señor y allá atrás. Bueno, empecemos por esas 4 y respondemos, ¿vale? Y si nos da el tiempo, hacemos otra ronda. Entonces, recojamos 4 preguntas, dale. Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya para todas y para todos quienes están pues, en la mesa y para quienes estamos acá. Sé que la Recuinza y el proyecto que están avanzando está en camino, ¿sí? Todavía no hay resultados finales, es un proceso. Estamos en camino. Pero entonces quería hacer 2 preguntas, o bueno, sí, 2 elementos a partir de las 4 experiencias que están aquí. Primero, si dentro de lo que ya han trabajado han podido identificar la participación y el rol de las juventudes y las adolescencias,
¿sí? A raíz de lo que pasó el sábado, pues con Miguel Uribe Turbay y todo eso. Y sobre todo frente a eso, pues ya una representante de la Cámara del Quindío ya dijo que voy a sacar adelante un proyecto de ley para bajar la imputabilidad de los 18 a los 14 años, lo cual es populismo punitivo terrible, ¿no? Entonces, sí, ¿qué han podido identificar de lo que han podido, sí, de lo que han podido sacar hasta el momento en las 4 ciudades? Y segundo, tengo entendido que una de las iniciativas centrales de la Red Quinza es identificar iniciativas de paz urbana. No sé si en el caso de las 4 ciudades han podido hasta el momento identificar algunas iniciativas de paz urbana en estas 4 ciudades. Gracias. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. El profe inicia su intervención de presentación esta mañana cuando nos hablaban de que el conflicto se había analizado desde lo rural. Ustedes están intentando hablarlo desde la ciudad, pero me surge a mí una duda epistemológica y teórica, que no sé si ustedes la han desarrollado. Bueno, las grandes ciudades están desconocidas con ese conflicto, las medianas están intentando hacerlas en su desarrollo epistemológico y teórico e investigativo, pero quedan los municipios rurales. Ahí hay un vacío conceptual y teórico en Colombia. Inclusive mirarlo, y usted tocó un tema muy importante, nosotros nos centramos en las violencias. ¿Por qué no hablar del conflicto armado desde la paz? Nosotros, fuimos un grupo grande de investigadores, algunos seguramente lo conocen, a través del programa Colombia Científica, logramos desarrollar unos proyectos, por ejemplo, en Montes de María, en el Chocó, en Caldas, en esos municipios rurales, fundamentalmente desde la paz. Entonces mi pregunta es una inquietud intelectual, sí, investigativa. Es un punto central, ¿no? Porque si vamos a hablar de la ciudad, ¿qué es la ciudad, no? Eso es, dale. Y luego necesitamos intervenciones de mujeres. Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Eduardo Bechara Gómez, soy docente e investigador de la Escuela de Gobierno y de Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Primero que todo, felicitarles por esta iniciativa, que creo que es más que necesaria porque efectivamente en Colombia las ciudades grandes evidentemente, digamos, tienen toda la atención en términos investigativos y en términos mediáticos, y poco sabemos, digamos, qué pasa en ciudades intermedias y qué pasa en ciudades pequeñas. Dicho esto, a mí, digamos, y concuerdo pues con el profesor Carlos Mario, en términos de que es necesario tener unas categorías que no sean las categorías del conflicto armado. Y yo observé, digamos, en términos de las distintas presentaciones, por un lado, digamos, un énfasis en lógicas instrumentales de la violencia en términos de actores armados no estatales en territorios estratégicos, y también, digamos, un peso de indicadores socioeconómicos y de aspectos relacionales entre ciudadanía. Y sin desconocer, digamos, la importancia de no, digamos, encuadrar el conflicto armado y las disputas armadas posteriores al acuerdo final en ámbitos rurales y trasladarlas, digamos, a los ámbitos urbanos. Me quisiera, digamos, preguntar si este tema relacional y este tema de indicadores socioeconómicos es una hipótesis o son hallazgos. Porque sí creo que, digamos, me parece que sería un retroceso
volver, digamos, a lo que en algún momento se ha hablado como lugares comunes de la violencia, que es establecer una relación causal entre la precariedad socioeconómica y el crimen y la violencia, o la ausencia del Estado y la convivencia y la cultura de la violencia. Creo que aquí el profesor Carlos Mario está pues mucho más, tiene mucha más autoridad que yo para hablar, por ejemplo, de ese informe de la Comisión de Violentólogos de 1987, que establecía, digamos, algo que pues creo que hoy serían hipótesis, pero que posteriormente han sido desvirtuadas. Entonces yo pienso que el hecho de buscar una nueva categoría en la ciudad no debe llevar como otra vez, digamos, a llover sobre mojado en lugares comunes, ¿sí? Entonces, digamos, ese era mi comentario pregunta. Muchas gracias. Perfecto, súper. Es un problema estratégico. Por favor. ¿Puedo hacerla de acá? Tienes una voz fuerte si quieres. Es para la transmisión, sí, señor. Ah, por la grabación. Sí. Buen día, gracias por los aportes. Me llamó bastante la atención lo que dijo usted, la persona de Sincelejo, cómo esta categoría de lo psicosocial sigue siendo principalmente ignorada y excluida en esos estudios. ¿Sí? Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a profundidad a más de 150 personas que han cometido crímenes similares a los del famoso crimen del sábado anterior, principalmente jóvenes. No exclusivamente jóvenes varones, también jóvenes mujeres. En todos los casos de estas personas que hemos entrevistado, hay unos efectos muy agudos de las disputas del poder familiar y de las relaciones sociales básicas, que tienen que ver con daños agudos, profundos emocionales desde muy temprana edad. No hemos encontrado un solo caso de estas 150 personas que no haya sufrido esos daños agudos emocionales en la niñez, ¿sí? Y ese conflicto del poder en la familia, ese conflicto del poder que lleva a escalas diversas de violencia en la vecindad, en el barrio, en el territorio urbano y rural, está directamente asociado a ese asunto, a esa categoría que usted acaba de subrayar de lo psicosocial, pero sigue siendo ignorado. Y hay un asunto que hay que tener en cuenta de por qué sigue siendo ignorado. Porque esta pandemia de problemas agudos de salud emocional y mental generalizada en el mundo y en Colombia, en buena parte está presente en las personas que ostentan el poder. Si nos fijamos con detenimiento, las personas que están en la disputa por el poder, y en muchos casos violento, el poder académico, lo que estamos viendo en la Universidad Nacional y en muchos otros lugares, el poder empresarial y el poder político, solo para mencionar tres, hay evidencias, hay síntomas claros de que esas personas que disputan el poder tienen problemas agudos de salud emocional mental. En muchos casos se filtra la información de sus expedientes médicos. Entonces es muy interesante por qué muchos de estos estudios siguen ignorando, excluyendo o creyendo que es una categoría de menor relevancia ese asunto de lo psicosocial y los daños producidos en la niñez en estos seres humanos que ejercen la violencia de diferentes tipos. Gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, 2 minutos para cada persona, para cada quien, ¿vale? 2 minutillos para contestar las preguntas que nos hicieron. Arranquemos con Astrid. Dale. No, yo me quiero referir al tema de las juventudes. Es que en la revisión de prensa que hemos hecho con los estudiantes aparecen unos casos atroces, la verdad. Desde digamos, hay una alta tendencia sicarial con menores desde los 11 años, no solo afectados, sino que cometen pues, este tipo de delitos.
y en unos contextos que resultan obviados. Nosotros hemos pasado también por un desafío metodológico y es cómo juntamos otras miradas y otros trabajos frente a la paz y al conflicto armado en la universidad. En particular nos hemos intentado juntar con el programa de psicología. Ellos tienen énfasis también en los factores psicosociales, con lo cual quiero responder también la idea de que, digamos, los temas de salud mental no son un factor menor. Lo que pasa es que al cruzarlos también con otros indicadores de precariedad, creo que nos encontramos con la necesidad de renovar el cómo juntamos esas lecturas, porque en la universidad no estamos acostumbrados a trabajar en conjunto, a trabajar interdisciplinariamente, y eso nos ha supuesto un reto desde encontrar los tiempos. Entonces, por ahora estamos como cada uno juntando su información, sus conclusiones, y lo que hemos visto es que tenemos unos marcos teóricos muy parecidos. Yo creo que también nos hicimos la pregunta del tema de lo rural y los municipios rurales. Ahí hay creo que es importante porque los criterios con los que el Estado colombiano separa qué es lo urbano y qué es lo rural no son adecuados, digamos, para leer las culturas, por ejemplo, y las iniciativas de paz, los tejidos de solidaridad, que también quiero decir, son muchos, son fuertes, pero no son tan visibles como los otros, digamos, más asociados a la violencia. Y quiero señalar también que en el caso del Huila ha sido muy difícil ponerle nombre a los actores generadores de la violencia, porque la prensa no lo registra. Entonces esperamos que en el trabajo ya más cualitativo en grupos focales en las comunas podamos encontrar un poco más de esas precisiones, pues para no tener que acudir necesariamente a hacer unos estudios de inteligencia, que no es lo que nos interesa, sino más comprender cómo se comporta el fenómeno. ¿Quieres, David? 2 minutillos. Bueno, hola. Quisiera referirme nuevamente al tema de juventudes, sí, complementar un poco lo que plantea Astrid, lo que nos hemos encontrado justamente entre asesinos y asesinados en el contexto de la zona tanto rural y urbana, no solamente en Neiva, sino en otros municipios, está muy asociado a que quien comete o quien es asesinado son jóvenes y tiene múltiples causas. Una de ellas está asociada nuevamente pues a este tema del consumo de alcohol que deriva en un conflicto y que él se convierte en una riña y luego alguien asesina a la otra persona. Y otro muy asociado a ajustes de cuentas. Entonces ahí hemos encontrado, sobre todo en el caso de Pitalito, altos niveles de sicariato, en donde el asesinado es una persona que tiene, digamos, antecedentes judiciales o que está por 20 días en un arresto domiciliario y vuelve entonces al arresto intramural. Y en su mayoría son personas jóvenes, entre los 18 y los 28 años. Y frente a esta perspectiva teórica de los lugares comunes, a mí me parece importante también resaltar que otras teorías, como por ejemplo las teorías economicistas que derivan ahí, también las teorías subjetivistas que explican también las guerras, pues han tenido también un nivel de debate que ha derivado en algunas desvirtuaciones, y que creo que volver sobre esos debates, sobre todo esa relación entre por ejemplo, el último libro del profesor Francisco Gutiérrez Sanín vuelve sobre un tema ampliamente, diríamos nosotros, estudiado, diagnosticado, relación concentración de la tierra y conflicto armado, y vuelve sobre el debate de la ausencia del Estado, un poco para sostener que no es una ausencia como la hemos conocidos, pero sí tiene unos niveles de incidencia en relación con el conflicto armado. Entonces creo que un elemento importante para pensar también las violencias de las ciudades, y es que probablemente los indicadores socioeconómicos no nos van a explicar toda la violencia, pero probablemente sean una condición necesaria para poder dar al menos algunas explicaciones parciales o algunas comprensiones parciales, y pues probablemente no van a ser suficientes, pero al menos sí pueden ser, digamos, como unos elementos necesarios sobre los cuales debamos volver para poder comprender, digamos, lo que nos sucede nuevamente en este caso particular, pues en las ciudades.
Bueno, muchas gracias por las preguntas, también a quienes están aquí resistiendo la hora del almuerzo. Bueno, a mí me parece súper interesante lo que nos plantearon, porque es verdad que la violentología, pues por lo menos para mí, es más distante del campo que yo trabajo, que es la irenología, ¿no? Digamos que parecieran contrapuestos, pero yo en este camino con la Red Quinza lo que he entendido es que son complementarias, ¿no? Digamos, quien va a hacer la construcción o va a pensar la paz necesita saber de dónde están más o menos surgiendo los conflictos, ¿no? Pero es verdad que los estudios de paz nos dan unos elementos que tal vez en la violentología están un poquito más abstractos o no están mencionados. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de estos tipos de violencias, por ejemplo, los estudios de paz nos ponen la posibilidad de pensar en las violencias directas, las violencias culturales, las violencias estructurales, y ahora nosotros estamos trabajando con las violencias internalizadas. ¿Eso qué significa? Que nos dan las dimensiones del cambio y las dimensiones del daño y las dimensiones del cambio. Entonces, es verdad que todos estos elementos al final se juntan muchas veces como caldo de cultivo para que las violencias emerjan, ¿no? Las violencias, digamos, en los barrios, pero también las violencias en las élites, ¿no? Entonces, creo que son complementarias, es lo que yo he estado, digamos, viviendo en carne propia, porque mi mundo es la irenología. Entonces, hablar de violencia para mí es distante, pero sí pienso que aquí hay una complementariedad. En Sincelejo, hablando de jóvenes, hay un programa desarrollado por el mismo, digamos, por la misma alcaldía, que se llama Jóvenes de Paz, y es bien interesante y polémico, ¿no? Porque nosotros ya empezamos a entrevistar a estos jóvenes que están en el proyecto de Jóvenes de Paz, y es muy complejo porque para muchos es la primera vez que encuentran un lugar social distinto al de la marginalidad, por ejemplo. Pero es complejo porque es un proyecto, digamos, donde está situado en una alcaldía muy comprometida en términos, o muy cuestionada en términos, digamos, de corrupción e incluso de nexos con actores armados. Pero ahí está ese programa que por primera vez muchos de ellos, de los entrevistados, dicen: yo nunca había tenido la oportunidad de un espacio como este, ¿no? Donde tengo un trabajo, donde tengo un sueldo, donde tengo otro lugar social. Bueno, ellos no lo dicen con la categoría lugar social, pero es lo que nosotros encontramos. Tengo otro lugar social de reconocimiento. Entonces, yo pienso, de lo que nosotros hemos visto en Sincelejo, que el elemento jóvenes y adolescentes es clave en pensarnos la construcción de la paz. Sí, o sea, pero clave, yo diría casi como, es, digamos, neurálgico, ¿sí? Porque ahí están pasando, digamos, ahí están coincidiendo las afectaciones de estos tipos de violencia que acabo de mencionar. Y ahí está la posibilidad de repensar cuáles serían las mitigaciones o las transformaciones de esas violencias que reciben estos, digamos, que acopian también estos jóvenes. Sí, bueno, en cuanto a jóvenes, nosotros aquí tenemos un gran maestro que ha venido trabajando muchos años en todo el trabajo de pandillas y jóvenes, y creo que él es el que debe responder toda esa pregunta por todo lo que ha venido caminando y haciendo a lo largo de su trayectoria. Profesor, esta Red Quinza se ha pensado en categorías grandes y macros, en que no la estamos pensando todas las diversas ciudades. Sí, hay unas categorías muy fuertes que venimos analizando y hemos construido un marco común. Él nos tiene corriendo muchísimo, muchísimo, nos persigue, nos hace tarea. El viernes tenemos reunión, lo primero que nos dijo: el viernes hay reunión. Entonces, es algo de una lectura de muchos, y hemos estado ocurriendo. ¿Por qué presentamos el conflicto?
porque es parte también de un punto de partida y lo que usted dice, siempre lo hemos visto, ¿no? Entonces aquí estamos caminando a reencontrarnos con esos encuentros que hemos tenido también y este tejer. Estamos acá diversos, ir corriendo en 15 minutos y usted escucha, tiene 1, 2, 3. Entonces es esa parte. Pero también quiero decirle, profesor Carlos Mario, que tiene razón en decir parte de lo que dijo del conflicto armado en las ciudades, que no estaban siempre, sino que habían unas visos ahí, pero es ahora que están llegando a las ciudades. Entonces eso quería como parte de replantearlo, porque pero que sí habían unas que habían ahí y que también traen consecuencias y han dejado parte en los territorios. Que cerremos, ya que cerramos. No, solo para agregar, gracias por las preguntas. Evidentemente estos procesos de investigación son incompletos, tienen sus vacíos, cosas de las que no nos ocupamos, y pues estos encuentros y las preguntas pues nos ponen llamados de atención para rectificar en algunos casos, profundizar en otros e incluir dimensiones que no estamos pensando. Sobre lo de jóvenes, las agencias criminales son mucho más hábiles que las agencias del Estado e incluso que las agencias de conocimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano hemos registrado a lo largo del país en muchas ciudades que los grupos, las pandillas juveniles, los parches, los combos, como lo hubiéramos llamado en los años 90, han sido fagocitados por las organizaciones criminales. Entonces, eso hay que comprenderlo, porque ese niño de 14 años o de 13 años que asesina no puede entenderse sin esos vínculos a esas organizaciones criminales mayores. Nosotros hemos enfrentado las dificultades, a pesar de que habría que decir que lo que más ha definido la historia de la humanidad es la paz y no la guerra. Si la guerra hubiera sido lo que hubiera definido nuestras sociedades, estaríamos todos ya bajo tierra, y lo cierto es que las sociedades sobreviven, se reorganizan, se recuperan, pero miren ustedes, no tenemos muchos instrumentos para estudiar esas formas que producen los acuerdos, que producen eso que llamamos paz. Entonces no tenemos instrumentos muy refinados, entonces cuando uno va a los barrios se encuentra con la gente, hay muchas dificultades para preguntar cómo resuelven los conflictos y cómo resuelven las diferencias. Y sin duda, a propósito de, David puso ahí una discusión respecto de lo que tú planteaste, pero yo creo que no hay caminos que se deban bloquear, ¿no? Yo no creo del todo, incluso estuve revisando a propósito de tus planteamientos el texto de Fabio Sánchez, en el que le da esa madreada pues a los violentólogos, pero lo que yo les decía, o sea, el verde florece en otros jardines y hay que reconocer que esas distintas aproximaciones tienen sus logros y no podemos ser tan categóricos para excluir los hallazgos de unos respecto de los de otros, porque además los hallazgos de Fabio y los de los economistas de la Universidad de los Andes y de otros profesionales se han parado precisamente en esos logros, como solo podemos pensar la paz a partir de la violencia, o lo civilizado a partir de lo incivilizado. Entonces, creo que lo que hay que tratar es de tener como, no sé, permíteme usar esa palabra, como una mayor generosidad respecto de los esfuerzos que hacen los académicos, y insisto en la posibilidad de siempre revisar, discutir los caminos que vamos allanando. Muchas gracias. Bueno, 3 cosas para cerrar nuestra conversa. La primera, estamos centrados básicamente en el periodo de posacuerdo, es decir, 2016-2025, en que hay que hacer una caracterización del posacuerdo en la ciudad. Entonces, lo que dice Magali, hay muchos indicios de la aparición de otros actores en el posacuerdo, en particular
en la zona norte, incluyendo desde Cúcuta desplazándonos a la costa. Eso nos toca caracterizarlo y nos toca mirarlo e ir con mucho cuidado en este vínculo entre contexto urbano y actores armados. Lo segundo, hemos creado un aparato categorial de cómo entendemos la ciudad y lo que hemos llamado el sistema urbano. Porque lo que estamos haciendo es, siempre el conflicto se ha mirado del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuándo entró el conflicto armado? ¿En qué momento? Esto se tomó la ciudad. Ahora estamos haciendo un intento de mirar de aquí hacia afuera. ¿Eso qué significa? Hemos ordenado todos los municipios del país en función de la ciudad. Y esto alrededor del sistema urbano, que por supuesto no podemos entrar ahora a mirarlo, pero si a alguien le interesa lo podemos hablar. Y lo tercero, mira, respecto a lo tuyo, lo que estamos intentando colocar de presente es que en la ciudad tenemos que darle una vuelta de tuerca a todos los conceptos, porque la ciudad nos pone ante otra cosa. En la ciudad el problema de la inequidad es determinante en términos de la estructuración de la vida de la ciudad. Aquí se habla mucho de la diferencia entre el campo y la ciudad y tienen toda la razón en hacerlo, pero nunca se habla de los pobres urbanos. Hay protección especial, constitucional especial para los indígenas, para las negritudes, y ahora se extendió a los campesinos con sobrada razón y es verdad. Pero ¿cuándo vamos a incluir ahí a los pobres urbanos? La ciudad no la miramos. Vean, es impresionante. Agarren la Constitución Política de Colombia actualizada y díganle cuántas veces menciona la ciudad. La menciona una vez. El plan de desarrollo de este gobierno, la ciudad tiene un lugar muy precario. Nuestra antropología urbana es muy precaria, nuestra sociología urbana es muy precaria. Hablamos de planes de desarrollo y no incluimos la ciudad. Entonces queremos desarrollar siguiendo una lógica que hemos manejado desde los años 60 del siglo pasado, en que fíjense la lógica que ha estado presente, los planes nacionales de rehabilitación, eso se crea en los años 60, ¿no? Luego se reproduce en los años 80, se prolonga, luego vienen las zonas de consolidación de Uribe y ahora estamos hablando de los PEDET. ¿Qué piensa todo esto? Que la violencia está en la periferia. Y bueno, hay razón en eso, pero ahora nos toca extender la mirada. Cuando hacemos esto que les dije del sistema urbano y colocamos los municipios, resulta que el homicidio en las ciudades está así de grande, del 74%, y en los otros municipios es el 7, el 8%. Entonces los municipios de la periferia colocan el 7% de los homicidios. Pero ¿podemos hablar en la ciudad de ausencia, presencia del Estado? Fíjate, es un problema otra vez, porque no es claro. No podemos decir, sí, el Estado ha estado presente en las ciudades. No. ¿Cómo ha estado presente en este proceso de colonización urbana como se han construido nuestras ciudades? Porque estos personajes fueron unos colonos, los personajes que hicieron con sus manos el 70% de nuestras ciudades, las maneras como lo hicieron. Entonces, ahí hay una cosa que nos toca remirar. Tenemos que remirar el problema del tejido social, porque es el problema de lo que tú dices, de cómo están inscritas las violencias en el tejido social, pero muy bien como la llamó ahora Andrea, las violencias internalizadas, que es el problema de la cultura política. No podemos usar en la ciudad el Acuerdo de La Habana. ¿Qué hacemos con el Acuerdo de La Habana en la ciudad? Entonces, en la ciudad tenemos que revalorar y reequilibrar y reaquilatar esas categorías que se han usado, pensando como una cosa general que la paz urbana tiene que ver con reconstrucción del tejido social, con reinversión de la cultura política, con inequidad. Porque lo que queda presente con esta pregunta que iniciamos esta conversación, lo que queda absolutamente presente es que hay una parte de nuestra alma colectiva que está rota hoy y que ha hecho del ejercicio de la violencia un factor de mediación de nuestros conflictos y de solución de las diferencias entre unos y otros. ¿Cómo es la estructura de nuestros sentimientos en Colombia? Son las cosas que
como tú cuando hablabas de los 150 entrevistas que hicieron, terminan encontrando en todos los casos que hay un problema de socialización y de crianza profundo. Allá tenemos que ir y la ciudad nos lleva allá, porque seguimos pensando en el campo, la reforma rural, la distribución de la tierra, y eso hay que hacerlo. Pero en la ciudad tenemos que pensar con otras categorías que nos acercan a la convivencia, al tejido social, a la cultura política, a la inequidad, a ver cómo encontramos en eso propuestas que nos permitan pensar salidas ante la situación tan difícil siempre de este país. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, ¿verdad? Muy bien.